Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. Decía el Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. 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 Y con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto y con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. Y en el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en ese día yo he venido aquí para
noches a todos. Pastoras, buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches a cada uno de los hermanos y de aquellos que están compartiendo con nosotros en las redes. Les damos la bienvenida a este momento precioso en el que vamos a compartir palabra de Dios. Y como venimos haciendo en estas últimas reuniones que tenemos, vamos a compartir este mensaje desde tres aspectos diferentes. Y yo voy a dar comienzo, en realidad, con una breve descripción del contexto histórico del texto de hoy, que se encuentra en el libro de Apocalipsis 2. Y vamos a hablar acerca del mensaje que es dado a la iglesia de Pérgamo. Vamos, si les parece, a dar lectura al pasaje bíblico. Está entonces en Apocalipsis 2, 12. El mensaje a Pérgamo. Dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis 2, 12. Y en esta noche quisiéramos entonces tratar de hacer un repaso, un recorrido por la historia de Pérgamo. ¿Dónde estaba Pérgamo? ¿Dónde estaba esta ciudad? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué es mencionada? ¿Qué lugar ocupa en cuanto a la historia? ¿Y qué pasó tan importante que es mencionada en la palabra de Dios? A modo de introducción, yo quisiera compartirles entonces que Pérgamo se trata de una antigua ciudad griega que está ubicada aproximadamente 88 kilómetros hacia el norte de lo que era la antigua ciudad de Esmirna. Fue fundada entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y en aquel tiempo competía con las que eran las ciudades de Esmirna y Éfeso por ser, a ver, ¿cuál de las tres era la ciudad principal de Asia? Pero había una particularidad, y era que Pérgamo era el centro de la vida religiosa del lugar. Y esto la llevó a transformarse en la capital de la Asia Menor, título que ocupó aproximadamente por 300 años. Allí, en ese lugar, es donde fue fundada la iglesia de Pérgamo por los discípulos de Jesucristo. Y en este momento, digamos, ocupa el lugar de lo que hoy es la actual nación de Turquía. En este lugar, en Turquía, es en donde se sitúa geográficamente esta ciudad de Pérgamo a la que hacemos referencia hoy. Pérgamo tenía particularidades, características muy especiales, y son las que vamos a mencionar y vamos a hacer hincapié para después poder comprender el por qué suceden algunas cosas una vez ya que podamos entrar y a desmenuzar, digamos, lo que es la palabra. Pérgamo tenía una residencia especial para el gobernador romano. Fíjense, el César, Augusto César, que era el gobernador romano, era un gobernador, o sea, el dueño del poder, digamos, del momento, y era muy venerado, era muy amado, muy reconocido, muy respetado en ese lugar. Y se le había hecho allí en Pérgamo un lugar especial para que él residiera.
Ya después vamos a hacer referencia a algunas cosas que se hacían en honor a César. Otra de las características de Pérgamo es que, por ejemplo, uno de los hitos o eventos históricos fue la derrota de las tribus celtas en el año 230 a.C. Y en conmemoración de esa gran victoria que tuvieron frente a estas tribus célticas, se construye el altar de Zeus. Este altar fue reconocido como uno de los grandes monumentos del mundo. Se calcula que tenía entre 12 y 14 metros. Pero no solamente por lo grande que era este altar, por lo importante que era para esa época, sino que fue muy impactante la celebración que se hizo cuando se construyó este altar. En ese momento se sacrificaron numerosas víctimas, fueron quemadas durante 24 horas numerosa cantidad de víctimas, hicieron muchos sacrificios durante muchos días. Durante esa celebración se sacrificaban ovejas, cabras y personas. Y pasó algo que realmente al poder leer e investigar sobre este hecho, este hito en la historia de Pérgamo me impactó. Y es que los restos, y discúlpenme si a veces suena como muy brusco, pero los restos de los animales y de las personas que se sacrificaban después eran cortados y se repartían como alimento entre los habitantes de Pérgamo. Las personas participaban de esa celebración, comían, alimentándose porque querían, y muchos en contra de su voluntad porque eran amenazados. Entonces debían participar de este rito, de este sacrificio de esa forma. Pérgamo tenía también una de las bibliotecas de mayor envergadura del momento. Recordemos que era una ciudad griega. Grecia se caracterizó históricamente por sus reconocidos maestros, por su arte de enseñar. Y tenía esta biblioteca un tesoro de 200.000 volúmenes o escritos. Es no solo una biblioteca reconocida mundialmente por la cantidad, sino porque los escritos estaban hechos en pergamino. Muchos de nosotros debemos conocer esto, lo del pergamino, haciendo quizás alusión a los diplomas, no sé. Pero este material era el que se usaba para poder dejar plasmadas las escrituras. Y en este tipo de material era en el que estaban escritos estos volúmenes, estos libros que estaban en esta biblioteca. Y así como se empezó a popularizar, a utilizar en mayor manera lo del pergamino en Pérgamo, sirvió también como una gran fuente económica para el lugar. Se empezó a industrializar el pergamino. Ahora vamos a hablar del aspecto religioso de Pérgamo. Era una ciudad muy religiosa. Podía leer que tenía muchos templos, muchos santuarios, pero era una ciudad idólatra, adúltera, degradada moralmente. Tenía ideologías mentirosas, estaba sometida al paganismo. En cada uno de esos aspectos se basaba el aspecto religioso de Pérgamo. La ciudad se había desviado de la palabra de Dios y lo manifestaba, por ejemplo, entre otras cosas, como decía recién, a su culto al César. Fue la primera ciudad que construyó un templo para el César. Y había una práctica que era muy frecuente en el lugar, y era que cada vez que el César visitaba la ciudad, el pueblo, la gente, los habitantes, debían rendirle culto al César. Debían ofrecerle incienso, postrarse ante él. Y el que no quisiera participar de esta costumbre, lo mataba. Nadie podía resistirse, nadie podía no querer hacer esto porque era un rechazo ante la autoridad del César. Ellos, los César, se proclamaban dioses a sí mismos. Entonces imagínense que a la mirada de los habitantes del lugar y de él mismo,
El propio César era un dios, por lo tanto, se le debía a su pensamiento adoración. Y a su vez, el ser parte de este ritual era una condición para la población, porque todo aquel que participaba de ese ritual se le entregaba un pergamino. Y ese pergamino era muy importante para ellos como habitantes de la ciudad, porque si no lo tenían, no podían comprar ni vender en ningún lado, ni nada de lo que poseyeran. O sea que realmente se los obligaba a hacer esto. Aunque es importante decir que entre los habitantes de Pérgamo aún se encontraban en ese tiempo un grupo de cristianos que habían abrazado con sus vidas la palabra de verdad. Y uno de ellos fue un esclavo judío, Antipas. Y pasó algo especial con Antipas, porque él no quiso postrarse ante Augusto César, y por esta razón Antipas fue muerto. Y no solamente fue muerto, fue puesto adentro de una olla de aceite hirviendo, relato. Antipas es reconocido y recordado como el siervo fiel. En Pérgamo, esta ciudad considerada como muy religiosa, esta ciudad se caracterizaba porque adoraba también a otros dioses. Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Zeus, les comentaba al principio, para el cual se había hecho este reconocimiento, esta estatua que se entronaba en la ciudad, adornaba la ciudad y era la maravilla de la época. Se adoraba a Atenas. Atenas se lo consideraba el protector, el dios protector de Pérgamo. Y era tal la adoración a Atenas que venían de todas partes de Asia numerosos enfermos para que este dios, por medio de sueños, esta era la creencia, le revelara a los sacerdotes las medicinas, los brebajes que necesitaban para que se pudieran curar. Y hay un dios que ellos idolatraban y no pude evitar que viniera a mi memoria los logos y las imágenes que por ahí vemos en la actualidad, y es Esculapio. Esculapio fue uno de los dioses y para él se erigió un templo en su honor. Actualmente es considerado el dios de la medicina. Y seguramente usted va a recordar el dibujito que yo digo ahora. Está representado como el dios de la sanidad con una serpiente. Probablemente hemos visto quizás en los logos de alguna farmacia, de algún laboratorio, las serpientes en la cruz. Bueno, esa serpiente representa a este dios pagano, Esculapio, a este dios al que adoraban los habitantes de Pérgamo. Allí en el versículo 14 leíamos: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam es considerado el símbolo de los falsos profetas. Mentiroso, lucraba con la fe de los creyentes. Y él fue instado por Balac, que era el rey de Moab, a maldecir al pueblo de Israel. Cosa que no pudo hacer, porque el pueblo de Israel gozaba de la protección de Dios, del cuidado de Dios. El pueblo de Israel, ese pequeño grupo de cristianos que aún abrazaban la palabra de verdad, eran protegidos por el Señor. Dios era un escudo alrededor de ellos. Aún así, maquinaron otra estrategia para que fuesen tentados y cayesen en pecado. Fue así como abrieron las puertas al pecado y perdieron las bendiciones de Dios para ellos. En síntesis, Pérgamo es identificado, recordado, así como dice el versículo 13, como el lugar donde estaba el trono de Satanás. Bien, vamos a continuar con esta preciosa palabra y esta exposición que justamente me hace pensar estas últimas palabras
que Verónica mencionaba, a cuando uno atraviesa el portal de una ciudad. Por ejemplo, aquí nomás, en Mendoza, ¿no? Atravesamos el arco de Saguadero y nos encontramos con ese cartel que dice: bienvenido a Mendoza, tierra del buen sol, o del sol y del buen vino. Así es, así es. Bueno, imagínese usted, este cartel entrando a la ciudad de Pérgamo. Este cartel que dice: bienvenidos a Pérgamo, el trono de Satanás. ¡Wow! No sé si Magdiel nos puede ayudar un poquito. Hice un pequeño cartel, ¿no? ¿No está? Bueno, bienvenido. Imagínese usted ese cartel entrando a una ciudad. Bienvenido a Pérgamo. Uno ya se siente contento, pero inmediatamente, no sé si como un logo, pero esta frase: el trono de Satanás. Imaginemos la situación, y un poco Verónica nos detallaba cuál era la situación espiritual de esta ciudad, de ser una gran capital, de ser una ciudad muy importante, más que ningún otro lugar. Pérgamo necesitaba una iglesia, sin lugar a dudas. Solamente así, instituyendo una iglesia en ese lugar, se lograría impedir que esta ciudad fuera un lugar en total oscuridad espiritual. Realmente muchas veces cuando el pecado aumenta en una ciudad, los creyentes tienen la tendencia a mudarse a otro lugar. Nos gusta a todos vivir en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, en un lugar donde podamos estar seguros. Pero gracias a Dios hubo un grupo de creyentes que permanecieron aun cuando la vida en Pérgamo era difícil. Ellos fueron y eran en ese momento la única esperanza para los pecadores de aquella ciudad. Pérgamo, la tercera de las 7 iglesias de las cuales habla el libro de Apocalipsis, era el centro de 5 cultos paganos, de 5 religiones falsas, entre ellas las principales que Verónica estaba mencionando. Y en cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice muy claramente en la Biblia sobre cuándo se fundó la iglesia cristiana en Pérgamo, pero es muy probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Esto lo relata y quiero compartirlo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 8, 9 y 10, como para que tengamos una idea. Dice la palabra de Dios: y entrando Pablo en la sinagoga, estaba allí en Éfeso Pablo, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y el versículo 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En ese espacio de 2 años que Pablo y sus colaboradores estuvieron predicando la palabra de Dios a todos los habitantes de Asia, se cree que se fundó o comenzó la iglesia cristiana allí en Pérgamo. Este lugar que, como decíamos recién, era un lugar muy difícil para la iglesia. Algunos estudiosos de la palabra de Dios le han llamado la iglesia ubicada en un lugar difícil.
la iglesia ubicada en un lugar difícil. Y era difícil para la iglesia, para una iglesia, para comenzar con una iglesia. No solamente porque allí estaba, como el mismo Señor dijo, el trono de Satanás, sino porque allí el mismo Satanás había establecido el trono de su poder. Y sin lugar a dudas, la realidad espiritual que se vivía en esa ciudad y que se llevaba en aquel lugar era tremenda, era tremenda. Por eso recién decía la importancia de aquellos, y como decía Verónica sobre Antipas y tantos otros creyentes que permanecieron fieles hasta la muerte, fieles hasta el final, creyendo que debían predicar el mensaje de salvación a pesar de las dificultades, a pesar de la idolatría, a pesar de las persecuciones. Como lo mencionaba, el gran altar de Zeus, la adoración a Esculapio, que era este dios de la medicina, considerado por muchos como el más prominente, el dios Dionisio, el dios del vino y el sexo, donde habían fiestas tremendas también relacionadas a todo esto. Y bueno, lo de César, como mencionaba recién Verónica también, ¿no? Una vez al año, por lo menos, todos los habitantes de Pérgamo tenían que visitar el templo de César, tenían que ofrecerle incienso y además tenían que pronunciar una frase diciendo: César es el Señor. Y aquí se enfrentaba la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes comenzaron a enfrentarse a esta situación, porque muchos de ellos tuvieron que entregar su vida o morir por negarse a esta idolatría, por negarse a ser parte de estas cosas. Pérgamo se erguía alta y orgullosa en la cumbre o en la cima de una enorme cumbre rocosa. Sabe que Pérgamo significa elevación y matrimonio. Y en efecto, en este periodo, en este tiempo, se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre el paganismo, el mundo y la iglesia. Es aquí donde comienza, alrededor del siglo 313, el periodo que comienza con el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal, donde comienza este acuerdo matrimonial, por así decirlo, entre la iglesia, entre el mundo y el paganismo. En ese periodo se efectuó la traición de la iglesia de su verdadero esposo, Jesucristo, produciéndose el adulterio espiritual. Este periodo que, como decíamos recién, está representado desde el año 313 hasta el 606 después de Cristo, hace mención a este matrimonio, y algunos historiadores y estudiosos de la palabra de Dios refieren al hablar de matrimonio al matrimonio mixto, un matrimonio en el que se permiten cosas que no son las que Dios realmente aprueba. Recordando que cuando el Señor Jesús da este mensaje en el año 95, allí en la isla de Patmos, a través del apóstol Juan, las iglesias ya existían, las iglesias ya estaban. Y esta iglesia de Pérgamo, o esta ciudad, representa justamente esto, esta torre del estado pagano y del mundo casándose, uniéndose, enlazándose en un matrimonio mixto con la iglesia, a partir de la presunta conversión del emperador Constantino con la fe cristiana. Constantino deja de perseguir a la iglesia en ese tiempo, pero emite un decreto que dice que todos deben
de profesar el cristianismo. Es allí, en ese tiempo, cuando comienzan a levantarse los primeros templos, y los que ya habían sido hechos fueron cristianizados. Algunos de ellos se les cambiaron los nombres. Por ejemplo, el templo donde se adoraba a Apolo ahora era el templo de San Apolinario. El templo donde se adoraba a Marte fue llamado San Martín o Artemis. El templo donde se adoraba, Artemis, fue llamado el templo de San Artemides. Es en este tiempo donde la Iglesia se une con el Estado. ¿Le suena esta frase? Es en este tiempo donde la Iglesia recibe poder, pone y quita reyes, persigue a los cristianos verdaderos, a los que se negaron a unirse a esta mezcla con el paganismo. Es en este tiempo, a través de la Iglesia de Pérgamo, que la mezcla con el paganismo crece y se introducen nuevas formas paganas de adoración, muchas de las que hasta el día de hoy se aplican y se ponen en práctica. Así que realmente la Iglesia de Pérgamo marca un inicio, como bien decía Verónica recién, trayendo, por supuesto, toda la idolatría y todo lo que ya tenía desde Grecia y desde sus antigüedades y deidades y demás, pero comienza aquí un nuevo tiempo con respecto a la Iglesia y el paganismo, y las nuevas doctrinas o formas paganas de adoración que tergiversan la verdadera adoración que Dios espera de su pueblo. Muy bien, de acuerdo a lo que las pastoras han estado exponiendo en cuanto a historia, cultura, geografía de la ciudad de Pérgamo, la palabra de Dios que ya anteriormente leyó Verónica, y quiero repasarla nuevamente con ustedes, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando yo estaba escuchando de ambas pastoras la definición y toda la parte histórica, como dijimos, ¿cuántas cosas encontramos similitud en este tiempo? Por eso la palabra de Dios es tan actual. Y también por eso todas las cosas que sucedieron en aquella época, hoy también se repiten. Y esto es otro de los indicativos tan fehaciente que el Señor viene pronto. Esta es una de las señales. Hay esta similitud que hablamos de aquellas iglesias de hace tantos millones de años atrás, donde también había gente que seguía esas doctrinas, y como en este caso, esta ciudad de Pérgamo, que se le llamaba justamente la ciudad de Satanás. Dice que era el trono de Satanás. Qué terrible, ¿no? Me da un cierto escalofrío, porque generalmente uno, en la coherencia natural de la persona, uno dice: Señor, yo quiero vivir en una ciudad, pero que no tenga esa historia, o no tenga ese matiz, algo tan diabólico, tan malo. Yo no sé quién quiere hoy vivir en una ciudad mala. Ninguno quisiéramos vivir en ciudades malas. Lamentablemente, quizás cuando hace tantísimos miles de años o cientos de años atrás fueron creadas nuestras tierras, por ejemplo, fueron habitadas, los primeros que habitaron especialmente la tierra argentina, sabemos todos que eran indios, ¿no? Eran indígenas. El norte, centro, este, oeste, en el sur, había distintas tribus de indios, y a pesar de la cultura que ellos tenían también, pero siempre trataban de mantener eso, de decir, tener la ciudad en condiciones. Si a usted le propusieran, o a mí me propusieran, y nos dijeran: ¿quiere ir a vivir a la ciudad donde es el trono del diablo?
saldríamos corriendo, ni ahí. Por eso también hay ciertas ciudades, hay ciertos lugares en el mundo, ¿no?, que tienen estas características y donde la gente inclusive se da cuenta que hay una opresión diabólica. Así que yo pensaba, ¿qué opresión tendría esta gente en Pérgamo? ¿Podían vivir tranquilos? Sabiendo que los envolvía todo esto tan fuerte. ¿Por qué? Porque justamente dice, allí la palabra de Dios dice, era como espada de dos filos, como dice Hebreo. O sea, ¿qué quería decir esto? Que Dios estaba mandando este mensaje a esta ciudad y estaba tratando de ver cómo limpiaba la ciudad. Y para limpiar hay que cortar ciertas cosas. Y todo lo que la palabra de Dios está escrito nos dejan lecciones para nosotros en este tiempo. Sin duda que para ellos también, por todo lo que dice la palabra de Dios. Y hay algo que me llamaba la atención porque dice que era justamente el centro asiático para tantos cultos como mencionaron ambas pastoras, de ciertos dioses y especialmente también al emperador. O sea que el emperador mismo se hacía llamar Señor. ¿Cuánta cosa tan nefasta? Hasta los mismos personas que estaban como gobernantes, ellos mismos atraían el mal. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios habla que tiene que conducirse y tiene que ser el ser humano. Qué parecido a hoy, ¿eh? Y no nos hace falta irnos a ningún otro país. Yo siempre digo, con lo nuestro nos basta y nos sobra, ¿eh? Qué parecida, cuántas cosas tan similares. Esta iglesia, y a pesar de que allí, como había mencionado Vero, había uno de los rescatables cristianos que trató de mantenerse. Y yo mientras hablaba Vero, yo decía, Señor, ¿cuánto le habrá costado mantenerse firme bajo la presión que se vivía? Y eso fue lo que a él lo llevó a ser fiel a esa confesión al Señor. Y obviamente así le fue, porque fue uno de los primeros mártires, dado a que él no quiso renunciar a Dios por nada, no se quiso mezclar. Él se mantuvo firme en su posición. Y si nosotros prestamos atención, el versículo 13 dice, yo sé, decía en ese entonces Juan cuando escribe, le dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¡Wow! Señor, nos libre. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, estoy hablando justamente de Antipas, ¿no? Cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Vivir en medio de una ciudad tan satánica, manteniéndose fiel. Y quizás esa es la pregunta que usted se hace o que yo me puedo hacer. ¿Podemos vivir en este tiempo bajo la presión que hoy tenemos? Que aunque, gracias a Dios, nuestras ciudades no se llaman tronos de Satanás ni nada por el estilo, pero sabemos que el enemigo quiere hacer su trono. Y digo, ¿por qué digo quiere? Porque va a depender de nosotros, va a depender de los hijos de Dios. Y va a depender también de cuánto nosotros podamos predicar las buenas nuevas de salvación para mantener alejado y no permitirle al enemigo que venga a querer tomar posesión y hacerse trono de nuestra tierra. A pesar de todo lo que nos pueda estar pasando, que bíblicamente está escrito, que no hay nada que no esté escrito, que no hay nada nuevo, como dice la palabra de Dios allí en Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Esto tampoco es nuevo. Sabemos que la palabra de Dios lo dice, que iba a pasar en este tiempo. Y a pesar de todo eso, hoy nosotros contamos con algo tan precioso que se llama el Espíritu Santo, que es el que puede
estar para infundirnos ese aliento, esa valentía, esa postura leal cristiana, para no ceder ante los intentos y ante esa seducción satánica que constantemente nos vemos acechados todos los días por las diferentes situaciones que nos toca vivir. El versículo 14 dice: pero tengo unas cuantas quejas en contra tuya. Yo no le pregunto al Señor cuántas cosas tendrá en contra de nosotros, cuántas quejas tiene. No me animo, pero sin duda que tiene cuantas quejas, ¿no? Para ellos también lo tenía. ¿Y por qué dice? Porque toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, que le enseñó a Balac cómo tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos, y a cometer pecados sexuales. Y dice el 15, de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas, otra secta más, que siguen esa misma enseñanza. Fíjense que hoy prácticamente también nos sucede que aún dentro de nuestras comunidades cristianas vienen esos infiltrados, digámosle. Vienen aquellos que la palabra de Dios lo enseña, que parecen como ovejas, como vestidos de ovejas. Así lo define la palabra, ¿no? Dice, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que tener sumo cuidado. Y no me venga, porque algunos dirán, sí, pero que es tanta la lucha, es tanta la seducción del enemigo, que yo no, ¿cómo hago para mantenerme en pie? Pero el cristiano, aquel que abrazó al Señor, aquel que tiene al Señor en su trono, en su corazón, se va a aferrar con todo, con todas sus fuerzas. Y la ayuda de Dios siempre va a venir para mantener firme nuestra fe sin fluctuar, que es lo que hoy nosotros necesitamos. Por eso, al mirar lo que pasaba en aquel tiempo y mirar lo que pasa hoy, pasa lo mismo. Distinta época, distinto escenario, distinto paisaje, pero es lo mismo. La esencia en sí del pecado que quiere entrar, aún quiere entrar a como dije, a la comunidad cristiana, aquellos que quieren venir a infiltrar, no, pero esto no es tanto pecado. Días pasados tenía la oportunidad de que alguien me hizo escuchar un audio de uno de esos, como dice acá la palabra, esos que se infiltran. Y le decía, no, pero usted está equivocada. No, pero si la Biblia no dice eso. Y yo tuve que decirle a la hermana, porque todos los que me conocen saben que soy muy franca, muy sincera. Entonces dije, no, hermana, discúlpeme. Dígale a esta persona que digo yo, que mire la palabra de Dios en tal y tal lugar y se va a dar cuenta que él está equivocado. La palabra de Dios no se equivoca. Porque esta persona quería hacerle ver a la hermana que que la palabra de Dios estaba equivocada. Y que él estaba diciendo la verdad. Yo dije, hermana, no. Mire lo que dice la Biblia. Abrí la Biblia y yo por teléfono le iba leyendo. Ay, pastora, nada que ver, es todo lo contrario. ¿Se da cuenta? Le digo. Cuidado, le dije, porque hoy están. ¿Y qué pasaba acá? Exactamente lo mismo. Y fíjense que esto me sucedió hace 2 semanas atrás. Y justo cuando hoy miramos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y miro Pérgamo, todo lo que significaba, todo lo que... pero qué justo, qué igual, qué verdad. Entonces, hermana y hermano, si usted se encuentra con ese tipo de persona, usted tiene que aprender a saber en quién ha creído. En ese Jesús que dio todo por usted, que dio todo por mí, que lo hizo por amor. Nosotros no lo merecíamos, pero Dios lo hizo por amor. Porque de tal manera nos amó el Señor, que dio a su único Hijo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nada lo tiene que mover a usted del amor de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Nada, nada. Ni siquiera comentarios, ni siquiera, no. Que no seamos, no tenga que el Señor venir a decirme, mira, tengo varias cosas en contra tuya. Que Dios nos libre.
Porque esto que nosotros vemos en la palabra de Dios nos queda como ejemplo para que nosotros no incursionemos en todas estas cosas. Y el versículo 16 le decía, arrepiéntete de tu pecado, le decía a la iglesia esa, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy? Llámese pandemia, llámese lo que se llame. Yo decía, Señor, ¿no será la espada de tu boca? Que tiene que venir para llegar a que la persona tome real conciencia de que necesita de Dios. La persona no puede vivir sin Dios. Necesita a Dios. Porque todo lo que haga, todo lo que logre, y yo sé que voy muy en contra de aquellos que dicen, pero yo trabajo. Sí, obvio que tiene que trabajar, porque todo se logra trabajando con esfuerzo. Pero siempre voy a llegar al mismo punto. Pero ¿quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién hace que toda la mañana te alumbre el sol y vos te puedas levantar y sientas que tus piernas se mueven y sientas que tus brazos se mueven y abres tus ojos y puedes ver? ¿Quién lo hace? Sino más que Dios. Entonces tus logros, todo aquello que acumulas con el trabajo, con el esfuerzo, que está muy bien, que es correcto, así tiene que ser. Pero nunca te olvides que el que te da las fuerzas para que te pongas de pie, para que te puedas mover, para que puedas tener una mente lúcida y puedas aplicar tus conocimientos en cada tarea, solo es Dios, nada más que Dios. Por eso, así como aquella iglesia, Dios nos ayude para que nosotros no se nos tenga que estar como hijos de Dios diciéndote, mira, algunas cosas tengo en contra tuya. Que Dios nos libre. Y si hay cosas de las cuales hasta aquí o nos hemos equivocado, pues tenemos el tiempo todavía. Dios nos está dando un espacio de tiempo para que podamos arrepentirnos y buscar al Señor de todo corazón. Así como aquellos primeros cristianos fueron llamados al arrepentimiento. Porque Dios hacía eso, les daba oportunidades para que ellos pudieran cambiar, ser transformados. El que tenía oído, dice, por eso dice el versículo 17, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabada un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Sabe qué? Cuando yo miraba acerca de, cuando habla también hace mención de la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Era esa doctrina que eran todo se le llamaba la doctrina de los libertinos. O sea, puro libertinaje. Porque una cosa, alguien una vez cuando yo prediqué sobre esto, alguien después me dice, pastora, pero la Biblia dice que somos libres. Sí, claro que sí. Jesucristo nos hizo libres. Pero una cosa es ser libre y otra cosa es hacer uso del libertinaje, que es distinto. Ya el libertinaje es lo que se sale fuera de nuestro control a lo malo y que se cree que es bueno. Pero, yo lo puedo hacer. Total, no es tanto pecado. Si lo hacen los demás, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y así, cuántas de las cosas que hoy en la actualidad escuchamos. Y este tipo de personas también se infiltran y enseñan equivocadamente lo que es la real libertad. Y llevan al pueblo, llevan a la gente a la idolatría de cualquier cosa, porque hoy cualquier cosa se transforma en un ídolo. No solamente los ídolos que menciona el salmista, ¿no? Que dice, tienen ojos, pero no ven. No solamente imágenes. ¿Cuántas cosas se quieren transformar hoy en ídolos? Para desviarnos de la mirada donde tenemos que realmente tener puesta, que es en Jesús. Y a darse al pecado, como hacían ellos. No, total, todo es permitido. Sí, todos lo hacen.
Alguien dijo una vez, pero si Dios es amor, yo puedo pecar total, me arrepiento y después voy y pido perdón. Obvio que Dios es grande en misericordia. Su bondad es tan inmensa. Pero también dice que es tardo para la ira. Y también dice, para aquellos que queremos justificar, no, pero si después le pido perdón al Señor y Él me da otra oportunidad. Bien dice la palabra, y yo lo repito muy a menudo este versículo. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y que no lo hace. Entonces ya estás pecando a conciencia. Sabes que no lo tenemos que hacer. Pero seguimos insistiendo. Y así nos va. ¿Cuál es el fin? Porque a veces yo digo el ser humano no hace un balance y comienza a darse cuenta que yo andando por este camino que no es el correcto, que estoy cometiendo tantas infracciones, ¿qué es lo que me va a esperar al final? Pero no echamos de ver eso, porque todo es el embelezamiento allí, ficticio, de la vista, de los sentimientos equivocados. Y a eso nos apegamos cuando Dios tiene algo tan diferente. Y no es que vamos a vivir en una vida enfrascada de religiosidad, no. Vamos a vivir en la vida verdaderamente libre. Como dice la palabra, la libertad que Jesucristo da. La libertad para podernos afirmar, la libertad para poder seguir caminando adelante, la libertad para decir, Señor, tengo este objetivo, tengo esta meta, quiero llegar a este propósito y cuento con tu ayuda, Señor. Esa libertad de poder ir al Padre en oración todos los días, a cada minuto, a cada segundo, en cualquier día del año. Y que sé que Él me va a escuchar. Cuántas cosas preciosas. Nadie puede decir, no, pero no tengo ayuda de Dios para sobreponerme a todo esto. No. Todos tenemos esa ayuda de parte del Señor. Hoy, por causa del pecado, por causa de todo lo que se vive, se ha perdido la fe auténtica. ¿Por qué? Porque se aceptan estas falsas enseñanzas humanas. Esto no importa. Aquello. Porque esto existe hoy también, como existió en la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo. Como existió en las otras iglesias que se ha estado ya viendo. Y por supuesto, el perder la fe en el Señor, el aceptar otras enseñanzas que son falsas, nos van a llevar inevitablemente a una declinación espiritual. Y esto va a ir degradando nuestra vida espiritualmente hablando. Y vamos a terminar ¿cómo? Como el enemigo quiere. He puesto este ejemplo varias veces. No sé cuántos alguna vez vieron a un gato perseguir una lauchita, a un ratoncito, que a nosotros, por lo menos las damas, nos mencionan de ratón y yo lo menciono y ya me parece que por acá voy a andar teniendo alguno, porque somos susceptibles a esto. Pero yo una vez me quedé mirando, teníamos una gatita en casa y la gatita cazó la lauchita. Y me quedé mirándola y en ese entonces me acuerdo, le dije a mi esposo, lo llamé, le digo, mirá, vení, fíjate lo que hace la gatita con la laucha. Hermanos, les conté por reloj, estuvo 1 hora esa gatita jugando con la laucha. Y con la patita, y allá se iba corriendo la gatita, la volvía a agarrar y todo. No la mataba, la empujaba para un lado, la empujaba para el otro, así la tenía a la lauchita. Y llegó un momento que se la comió. Se cansó de jugar. Y yo recuerdo que le dije, mira, yo veo al enemigo cuando agarra a una persona, a esa persona que el mismo Satanás le empezó a sembrar semillas inadecuadas en su mente
y comienza a jugar. Y comienza a jugar. Se harta de jugar con la persona hasta que la termina matando. Hoy Dios nos da una oportunidad. Fíjense que el versículo que dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido. ¿Saben que este maná que ha sido escondido, qué nos habla? De la dulce y secreta comunión con el Señor. El maná, ¿qué representaba en aquel tiempo de los hebreos, del pueblo de Israel? Era el alimento que Dios le mandó. Literalmente la fábrica vino netamente del cielo. Porque el maná no que lo armaron ellos, no, caía del cielo. La Biblia lo dice así, literalmente. El maná todos los días caía del cielo. Y yo me gozaba en el Señor porque yo, Señor, ese maná escondido, ¿sabe qué me habla? Que todavía yo puedo tener ese momento dulce y secreto de comunión con Dios constantemente, donde nadie ni nada lo debe interrumpir. Y eso es una bendición de parte del Señor. Ese maná escondido, dice. O sea, ¿qué te va a ayudar eso? A la reserva. Porque cuando los israelitas no tenían nada que comer, el Señor tenía su reserva en el cielo. Y les mandó el maná. Y les mandó las codornices. ¿Sabe una cosa? Dios siempre tiene reservas de bendiciones, de ayuda, de fortaleza, de consuelo, de paz y cuantas otras cosas más. Son como ese maná escondido, allí, en secreto, pero nuestra comunión nunca se debe cortar. Siempre, siempre tenemos que estar en total comunión con el Señor. No hay nada que deba interrumpirle su oración, su hablar con Dios cada día. Y la piedrecita blanca que habla acá, también era como, en ese entonces era tomada como una prenda de absolución. Ah, bueno, te doy esto como que yo te absuelvo de tal o cual cosa. De acuerdo a las causas legales, ¿no? Era como decir, bueno, en un juicio, mirá, te doy esto. Como hoy, por ejemplo, siendo un vago ejemplo, dice, ¿cuánto pagás de fianza? Y tanto. ¿O cuánto tengo que pagar de fianza? Tanto. Bueno, es como algo que te va a poder absolver de algo en un poquito tiempo. Dice que en aquel tiempo, en las competiciones atléticas, esa piedra blanca era un símbolo de victoria. Era una expresión de bienvenida dada por un anfitrión a sus invitados. Hoy Dios nos da siempre la oportunidad. Si nosotros creemos en su palabra, aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal y lo hacemos realmente, como dije anteriormente, el dueño y Señor de nuestras vidas, Él absuelve todo nuestro pecado. Aleluya. Y Él es el que nos da la entrada al reino de los cielos. La vida eterna está dada por el Señor. Está para usted, está para mí. Está para que la aceptemos. Está para que la tengamos con nosotros. Es la recompensa dada por el Señor al que venciere, porque acá dice, como esta pequeña recompensa de la piedrita blanca, era al que vencía, se le daba. ¿Y cuántos vencedores hay en este tiempo? ¿Está venciendo? Algunos dicen, y sí, tuve esta victoria, pero tuve esta otra caída. Está muy bien, pero vamos, adelante, siga, toma fuerza en el Señor. Siga manteniendo ese momento de maná espiritual allí en lo secreto con el Señor. Siga alimentándose del maná espiritual. La oración. Hoy, como decimos, nuestros templos tienen la puerta cerrada, pero la iglesia tiene la puerta abierta. Porque Dios sigue hablando a su pueblo a través de cada uno de estos medios. Hoy es el momento. No lo deje pasar.
Tómese fuertemente del Señor y sea un vencedor. No permita que el enemigo siga jugando con su vida. No, de ninguna manera. Que nadie nos tenga que decir, tengo algunas cosas que marcarte porque has hecho mal. Sino que bueno sería cuando el Señor venga a buscarnos, que Él pueda decirnos, ven, buen siervo y fiel. Sobre lo poco que tuviste, sobre lo poco que tuviste que estar, administrar, fuiste fiel. Sobre lo mucho te voy a poner. Esa es la recompensa que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Vale la pena? Vale la pena. Seguir esforzándose con fidelidad al Señor, con fe, con confianza. Y cuando ahí las fuerzas quieren flaquear y decir, ay Señor, ya no doy más, sienta que el poder del Espíritu de Dios está a su lado, que le levanta, que le ayuda, que le fortalece, que le da otra vez ese impulso para que usted pueda seguir adelante. Dios es fiel a sus promesas. Aleluya. El que venciere. Yo sé que usted allí en su hogar, sin duda, y ahora permítame que vamos a hacer una oración, pero digámosle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame a serte fiel. Quiero vencer, quiero ser un vencedor. Porque el Señor tiene todo el poder para darnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para sacarnos adelante cualquier sea la circunstancia. Nada hay imposible para Dios. Nada. Absolutamente nada. Dios lo puede hacer. Señor Jesús, qué maravilloso que es escudriñar tu palabra y encontrarnos, Señor, con estas sorpresas que no solamente a nosotros hoy nos pasan, nos suceden, todas estas circunstancias que nos tocan vivir, sino que también hubieron aquellos primitivos cristianos que vivieron circunstancias parecidas. ¿Cuánto pecado tenían que estar allí batallando? ¿Cuántas cosas desagradables, deshonestas y malas estaban a su alrededor constantemente? Igual que lo que sucede hoy. De la misma manera, Señor. Padre, pero esa advertencia que tú diste para aquellos cristianos, esa misma advertencia está vigente hoy para nosotros. Porque la necesitamos. Porque necesitamos recordar, Padre, que el único que nos puede sacar adelante, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede dar fuerza, fortaleza, fe, confianza, solamente eres tú, Señor. El único que puede proveer todas nuestras necesidades, eres tú, Señor. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, dice tu palabra. Y vaya que si no, si estos días hemos visto, Señor, tantos milagros de parte de ti, donde quizás ya la medicina dijeron, no, ya no va a dar más. Ah, llegaste tú, Señor. ¿Por qué? Porque ese corazón se inclinó hacia tu presencia y te buscó, Señor, hasta la última instancia, e encontró en ti la salvación. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por el consejo de tu palabra en este tiempo. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos en este tiempo para que nuestra vida sea guardada, como dice también tu palabra, irreprensible hasta el día de tu venida. Señor, que tú puedas aprobarnos. Así como un día el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Ayúdanos, Señor, porque también nosotros como hijos tuyos no necesitamos ni queremos tener nada de qué avergonzarnos.
Por eso que venimos a pedirte tu ayuda, Señor, para que limpies nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras intenciones, Señor, sean transformadas por el Espíritu Santo de cada vida, de cada corazón, que quizás atraído por toda esta sagacidad y seducción de este mundo, se vea arrastrada, Señor, y esté confundida. Señor, llega en este momento a esas mentes, a esos corazones, en el nombre de Jesús, y tócalos, Señor, para que ellos vuelvan su mirada hacia ti, se vuelvan de sus malos caminos, porque solamente en ti vamos a encontrar la salvación. Para podernos encontrar un día, recibirte sea en las nubes, o Señor, como tú nos quieras llevar, tenemos que estar preparados. Señor, gracias por este tiempo que nos das de preparación, de ayuda, de fortaleza y de fe, Señor. Muchas gracias, amado Jesús. En tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Agradecer a Dios por este tiempo de la palabra de Dios. Queremos agradecer a las pastoras, especialmente a nuestra pastora Estela, que estaban acompañadas por la pastora Silvana, por Verónica, la pastora. Así que queremos agradecer a Dios por esta hermosa exposición de la palabra de Dios, y como lo venimos diciendo desde el domingo, aprendiendo sobre cada aspecto de la iglesia, primero el contexto cultural, religioso, económico, para que veamos cómo nace una iglesia en medio de una ciudad a veces difícil. Pero qué iglesia la de hoy, ¿eh? Qué iglesia, qué ciudad la que hoy día ha sido predicada, y el mensaje de Dios ante una iglesia que enfrenta, ¿no es cierto?, un reino, o mejor dicho, un dominio, donde Satanás quiere dominar como siempre lo ha hecho. Y pensaba en esta palabra mientras escuchaba la exposición de la palabra de Dios. Mateo 16:18 dice: y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. A pesar de todo lo que pueda haber, todo lo que pueda suceder, tenemos que tener la confianza en la iglesia. La iglesia tiene el poder, la autoridad para poder, en el nombre de Jesús, amén, detener y no permitir el avance del enemigo. El Señor no comparte su trono. Veíamos que una de las palabras que decía el versículo, de que como que el enemigo se había entronado. Sabe que Dios no comparte su trono. Cuando alguien quiso poner un trono paralelo en las alturas, dice la Biblia que así le fue. El Señor nunca va a compartir su gloria, su trono, nada. Dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso significa de que Dios es celoso de nuestro corazón, de nuestro amor, y Él nunca va a compartir el trono en nuestro corazón. Dice la Biblia: aún en cuanto a las riquezas no pueden haber dos señores, uno o el otro. Siempre el Señor ha sido muy claro, muy tajante, muy preciso en cuanto a cómo es Él. Él no comparte el trono. Nuestro corazón debe ser totalmente de Él, completamente para Él, toda nuestra vida. No podemos compartir con el mundo nada. La Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nunca Dios dejó la iglesia o formó discípulos para que se mezclen entre el mundo, sino para que lo ganen al mundo, para que ganen las personas que están en el mundo y puedan ser transformadas y cambiadas por medio del Evangelio. Pero nunca fue el corazón de Dios de que nos mezclemos, como decía la Biblia, ¿eh? Como nos enseñaban en esta noche, no mezclarse. Romanos capítulo 12 nos dice: no conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación. Que el Señor nos ayude a ser transformados todos los días. Pidámosles al Espíritu Santo, como decía la pastora Estela, porque el Espíritu Santo está hoy día, hoy está en la iglesia, está en nuestro corazón, y solamente Él puede transformar nuestros deseos, nuestras motivaciones, las inclinaciones, todo aquello que pueda desviar nuestra mirada y nuestro corazón hacia aquellas cosas que a Dios no le agrada. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Así que qué hermoso lo que Dios nos ha hablado. Bueno, recién intentábamos salir para poder orar por las peticiones, pero bueno, todo esto es nuevo y sin duda esto nos ayuda a aprender un poquito más cada día. Pero qué tal si oramos a Dios ahora, aprovechando la palabra del Señor predicada, como recién oraba la pastora, y también por aquellas necesidades que quedaron quizás ahí sin mencionar,
por este motivo de la tecnología y tantas cosas, pero no dejar de venir al altar, como a mi espalda, a la iglesia, a la casa del Señor, porque si Dios así lo permite, ya la semana que viene vamos a estar juntos ya en la casa del Señor disfrutando de la obra de Dios de manera presencial, de cantar, de alabar y estar todos juntos. Amén. También recordate que tú tienes compromisos con Dios, tenemos compromisos con el Señor, y es bueno que en el nombre de Jesús nos acerquemos a la casa de Dios para responder y para que la mano del Señor no se acorte, sino que podamos ver la mano de Dios acompañándonos como lo ha hecho hasta ahora. Yo te invito que así acá desde el altar, desde la casa del Señor, podamos orar por todas las peticiones, pero también agradecer a Dios. Dice, toda oración con acción de gracias. Digámosle gracias al Señor por todas las peticiones que han sido respondidas. Y gracias, Señor, por aquellas que ya vienen la respuesta en camino. Amén. Te invito a orar en el nombre del Señor todos juntos, a bendecir a Dios por esta palabra y a meditar en nuestro corazón. Amén. Que no haya nada por ahí en nuestro corazón que no sea completamente entregado, rendido a las manos del Señor. Recuerda lo que hemos escuchado hoy día. Dios no comparte su trono. Él lo quiere todo. Él quiere todo de mí, mi mente, mi corazón, mi alma, mi fuerza. Él todo lo quiere. Por eso, así como Él se entregó todo por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario por nuestra vida y no dejó nada, todo lo entregó. De la misma manera espera de nosotros, sus hijos, su pueblo, pueda responder de la misma manera. Te invito a donde estás, en tu casa, a través de la radio, a través del Face, o a través de YouTube, o a través de las diferentes redes que tenemos, que oremos al Señor. Y le digamos al Señor que nos ayude, pero también que el Señor pueda seguir obrando, pueda seguir manifestando en cada vida, en cada necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora aquí desde el altar de tu casa, Señor, como hacemos en cada culto, que traemos las peticiones, que traemos las prendas, y que venimos al altar porque creemos en tu palabra, creemos, Señor, en la oración, Padre. Como decía el evangelista Luis Palau, la oración es la conversación entre dos amigos. Y oramos, Señor, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos conoce, a un Dios que nos atiende, a un Dios que está vivo, un Dios que está vivo. Por eso hay una seguridad, una confianza en nuestra oración de saber que tú oyes nuestra oración, Señor. Pero también intercedemos por aquellos que están pasando necesidades, y no solamente de salud, que hoy día es la emergencia sanitaria, todo se habla de la salud, pero Señor, también hay necesidades fuertes económicas, hay necesidades, Señor, de vicios que pueden haberse aumentado por razón de lo que estamos viviendo, Señor, y algunos estaban logrando salir, Señor, de esos vicios y están siendo tentados a volver. Te pido en el nombre de Jesús que todas las fuerzas tuyas, Señor, que el poder del Espíritu Santo pueda obrar ahí, Señor, y capacitar de fuerza, Señor, para no volver atrás, para no volver y caer, Señor, a esos vicios, esas adicciones, o a todo aquello que lo apartaba, lo separaba y lo destruía, no solamente en su economía, en su salud, sino aún de su familia. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, llevamos nuestras peticiones al altar, las ponemos ante la cruz, las ponemos ante ti, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Señor, sabemos que tú nos oyes, sabemos que toda petición ha sido oída por tus oídos, Señor, ha sido escuchada, Señor, y sabemos que en el nombre de Jesús, Señor, vamos a recibir una respuesta, Señor. Pero también acompañar a aquellos que pasan por el dolor, aquellos que han tenido una pérdida, Señor, una partida de un ser amado, Señor, que sea tu mano de poder obrando sobre su vida, te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quiero también darle la oportunidad en el nombre de Jesús a aquellas personas que quieren abrir su corazón al Señor Jesús, que nos pueden estar escuchando, quizás todavía no integran esta familia hermosa, esta familia de fe del Ministerio del Camino hacia Dios, invitarte a que puedas abrir tu corazón y decirle a Jesús que venga a tu corazón, que te ayude, que tú sabes que no puedes solo, no puedes sola, que reconoces que Él es todopoderoso y que solamente a través de la ayuda de Dios podés salir adelante. Pedile, clamar al Señor, abrir tu corazón, decirle perdona mis pecados, te invito a mi vida, te invito a todo mi ser. Quiero que tú me ayudes a ordenar mis caminos, que me ayude a ordenar mi vida, una vida quizás desordenada por diferentes cosas, pero te pido, Dios, que me ayudes, que me extiendas tu mano de misericordia y que me ayude a encontrarme contigo de una manera personal, no religiosa, sino una relación íntima contigo.
Y si hiciste esta oración, invitaste a Dios a tu corazón, a Jesucristo a tu corazón, lo reconociste como tu Salvador personal, Él te envía su Espíritu Santo para ayudarte, porque sabe que solo o sola no vas a poder. Todos nosotros podemos caminar cada día más firme porque tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a cada momento. Así que en el nombre de Jesús te invito y decirle, Señor, yo quiero esa presencia de Dios en mi vida, yo quiero esa ayuda, quiero esa fortaleza que supera mi fuerza, que va más allá de mi naturaleza, perdón. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes, me des una fuerza sobrenatural para que en el nombre de Jesús yo pueda vencer y salir adelante. Amén. Y bueno, si hiciste esta oración y si le pediste así a Dios, comunícate con nosotros. Después vas a tener todos nuestros contactos, nuestras formas de comunicación, y que Dios te bendiga grandemente en esta noche que hemos compartido juntos. Amén.